Buenas, queridos hermanos. Hoy les voy a compartir sobre un tema que estuvo muy caliente hace unos días en República Dominicana. El asunto del peregrino dominicano, un hermano que se sacrifica mucho, un hombre que camina hasta 500 kilómetros y más. Hace poco caminó unos más de 250 kilómetros para viajar desde Santo Domingo a pie hasta Puerto Plata. Y pues mucha gente le siguió y lamentablemente muchas personas cometieron el error de amontonarse con el problema de la pandemia y mucha gente pues lo ha atacado. Y mucha gente se ha aprovechado de lo que sucedió, que no fue culpa del peregrino, sino de mucha gente que son mayores de edad, que no eran niños ni siquiera, porque un niño pues hay que cuidarlo, pero las personas que fueron y cometieron el error eran personas mayores de edad y fueron a donde iba a estar el peregrino en la playa, entonces se amontonaron y no se cuidaron como se debieron de cuidar, porque debieron de mantener la distancia. Entonces, pero no es culpa del peregrino. Hay otras cosas. El peregrino no es una persona estudiada, no es una persona con estudios, no sabe a veces ni expresarse bien, aunque es una persona de buen corazón, una persona de fe, que ama a Dios, que trata de servir a Dios y que en su forma de hablar muchas veces no ha sabido desenvolverse bien ni explicarse de la mejor manera, pero es una persona servicial, es una buena persona, es una persona que ama al Señor y que trata de hacerlo mejor y que se estaba sacrificando como penitencia para que el Señor tenga misericordia de nuestro país y esta pandemia que ha estado atacando gravemente al país. Bueno, el caso es que él ha estado predicando conversión porque el país está en una situación difícil de corrupción de muchas maneras. Hay mucha corrupción en el país, hay muchas cosas que se deben de mejorar y que se deben de corregir y tratar de superar. Entonces él ha estado compartiendo de lo que es la ayuda a los más necesitados en el país, que el dinero, que los que sean corruptos, que se metan presos, que también lo han criticado porque en el 2012 me parece que él peregrinó y apoyó al presidente que, según él entendía, había hecho un buen trabajo. Como dominicano tenía todo el derecho. Y también ya luego, ahora en esta última vez, pues él decidió no apoyarlo y peregrinó para que no sea reelegido el presidente, porque encima también tenía que cambiar la constitución. Por otro lado, hubo un pastor que lo atacó mucho al peregrino, que se llama Ezequiel Molina Jr., hijo de otro pastor que se llama Ezequiel Molina, que precisamente apoyó a Danilo cuando lo hizo en el primer gobierno más o menos de Danilo, 2012, pero también lo apoyó ahora para cambiar la constitución en el 2016 o 2020, no recuerdo, pero el caso es que lo ha estado apoyando. Ahora en el 2020 quería que se cambiara la constitución, me parece que lo apoyó en el 2016 y también por ahí en el 2012. Entonces, para que vayamos tomando notas de cómo andan las cosas. Entonces, este muchacho, Ezequiel Molina Jr. o hijo, no sé, se puso a atacar y le dijo hasta profeta del infierno, profeta de Satanás, que el diablo no tiene cómo dar testimonio. Entonces ofendió al peregrino de una manera muy agresiva. Y entonces, como con todo el derecho, como que él es un santo que está en el cielo, como un ángel de lo que tiene Dios en el cielo para hacer justicia. Entonces hay que tener cuidado cuando uno juzga y condena y hablarle así a la gente, profeta del diablo, profeta de Satanás, del infierno. El diablo no puede dar testimonio, como que el peregrino es lo peor del mundo. Entonces hay que tener cuidado. Se le notó mucho odio, mucha agresividad en su comentario, encima de que esta persona ni siquiera pertenece a la Iglesia de Cristo, este pastor, porque pertenece a una secta protestante que incluso no tiene ni bien cumplido los 100 años. Esto es una secta nueva porque la Iglesia de Cristo tiene 2000 años y esa iglesia es la cristiana católica, que viene desde el año 33, organizó la Biblia y predicó antes de que existiera la Biblia cristiana, y organizó la Biblia cristiana en el año 382 con el Papa Dámaso I. Todas las Biblias cristianas que existen, que hablan de Cristo, o medio cristianas porque la han mutilado,
todo lo que han copiado son pedazos de Biblia, si no son católicas, porque le quitaron 7 libros, le cambiaron el mensaje a muchos versos. Entonces, como la Reina Valera y todas esas Biblias que son erróneas, tienen miles de errores, son todas copias de la Biblia cristiana católica, que es la Biblia original. Entonces, incluso mayormente esas Biblias Reina Valera utilizan todavía el nombre Jehová, que es un nombre erróneo y falso, y que la misma Biblia Reina Valera del año 2000 corrige y deja de utilizar ya ese nombre erróneo y falso, aparte de que un nombre bien feo también. Entonces, y más para Dios. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo ha estado la situación. Entonces, el peregrino dijo algunas cosas muy interesantes que me imagino que fueron las que le molestaron a este pastor. Que el peregrino estaba diciendo que el Señor no está contento con la corrupción en el país, que el Señor quiere que nos humillemos, que nos arrodillemos, que nos acerquemos a Dios y que dejemos de ofender a la Santísima Reina y Madre del Salvador, la Virgen María. Entonces eso le molestó a estos pastores y a otros más que también le dijeron hasta brujo, muchos frescos, igual también la feminista, que están en contra porque él predica conversión. Entonces el que anda en carne, que anda en desenfreno, en pecado fuerte, entonces le molesta el mensaje del peregrino porque él predica conversión. Y hay algo muy bíblico que dijo el peregrino, que el Señor no está contento. Y yo también ya lo había grabado en un video que hice, que ya está subido en este canal también, donde yo explicaba que el Señor no le agrada esos ataques que le hacen las sectas y los supuestos pastores a la Virgen María, que es la Madre de Dios. Y como dice la palabra de Dios en Lucas 1 del 38 en adelante, donde María visita a su prima Isabel, y siendo prima de María, Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, primo de Jesús, entonces ella, aun siendo familia de la Virgen María, dice: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Señor en mayúscula, madre de Dios, que es Jesucristo. Entonces, la Santa Isabel, madre de Juan el Bautista, se siente pequeñita delante de María, porque dice ahí, ella lo dijo, llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. O sea, una persona que tenga el Espíritu Santo de Dios se siente pequeño delante de la Virgen María, por la grandeza de María, de ser la escogida, como le dijo el ángel a la Virgen María, en Lucas 1:26 en adelante, dice: bendita eres entre todas las mujeres, le dice salve, un saludo que solamente se le da a la realeza, a los reyes. Entonces le dice el ángel a la Virgen María, salve. Entonces le dice también llena de gracia. Llena de gracia significa que está en pureza, es una mujer pura. Por eso la escogió Dios, para que nazca su hijo, porque su hijo no podía estar donde hay impureza. Por eso la Virgen María es pura, hay que respetarla. Y si tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos un espíritu diabólico y satánico, tenemos que hablar como habló Santa Isabel. En la Biblia está que ella dice: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Los pastores dicen que es un ídolo, que es una mujer cualquiera, que fue un vaso que cumplió, que cometió pecado, que hizo esto y aquello. Y todo eso es antibíblico. Y le buscan una forma de rebajarla. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla muy claro en Apocalipsis 12 que el diablo atacaba a María, la bestia Satanás, al igual que la serpiente de Génesis 3:15 la iba a atacar, también, porque María, dice ahí, ya profetizaba que la mujer iba a ser enemiga de la serpiente, que es el diablo en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo se cumple la profecía. La Virgen María pura, sin mancha, y siendo la madre del Señor, siendo una mujer tan pura, tan llena de gracia, que el diablo hasta le dio envidia, porque el diablo, siendo un ángel que era luz bella, se convirtió en Lucifer, en el diablo. Entonces, por eso fue detronado del cielo, entonces se convirtió en una cosa bien fea. Entonces, por eso, bendito sea Dios, por eso le tiene tanta envidia a la Virgen María y usa a sus servidores para atacar a la Virgen María. Si quieren ver que sí atacaba a la Virgen María,
les voy a dejar unas citas bíblicas de Apocalipsis 12 y van a ver cómo la bestia Satanás, el diablo, perseguía a la Virgen María, quería devorar a su niño Jesús y también atacó a la Virgen María y le tiraba vómito. Cuando un pastor que dice ser cristiano y evangélico trata de quitarle mérito a la Virgen María, cuando trata de rebajarla, bajarla, tirarla para abajo, le tira tanta peste y veneno, entonces está haciendo el trabajo del diablo. Está tirándole vómito, como dice ahí la palabra de Dios, que el diablo le tiraba ataques. Entonces, esa peste que tiran los pastores cuando hablan mal de María y esas sectas, entonces, cuando hacen eso, están ellos siendo instrumentos del mismo diablo, como dice ahí, la bestia Satanás, como atacaba a la Virgen María. Abajo les voy a dejar un texto que lo lean y también en imagen aquí en el video. Lo ponen en alta definición para que lo lean, para que lo puedan leer bien. Entonces les voy a mostrar que esas iglesias ni son evangélicas ni son cristianas, porque no hacen lo que dicen los evangelios, no cumplen lo que dicen los evangelios de la Biblia, los evangelios que ellos copiaron de la Iglesia Católica y que copiaron de la Biblia Católica. Entonces tampoco cumplen con lo que Jesús manda hacer en esos evangelios. Incluso cosas básicas para la salvación y muy importantes que Cristo nos manda hacer a los cristianos. Entonces los pastores y las sectas, iglesias que no son católicas, no hacen eso. Entonces por eso esas iglesias ni son cristianas, ni son evangélicas, aunque se digan cristiana, iglesia de Dios, iglesia de los últimos tiempos, iglesia renovada, iglesia pentecostal, iglesia esto. Entonces esas iglesias son una labia, te hablan con labia, pero en verdad no tienen la doctrina verdadera de Cristo. Y dice la Biblia en Gálatas 1, 6, 10, malditos los que traen una doctrina nueva. Dice que los rechacemos. También dice segunda de Juan 1, versículo del 8 al 11, que no escuchemos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo. También dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2, versículo del 18 al 19, que los que se salen de esta primera iglesia, que es la católica, se convierten en anticristos. Y todas esas iglesias y todo ese libertinaje de sectas divididas, como la pentecostal a la que pertenece este pastor Ezequiel Molina, es una secta protestante de las últimas. Incluso se registró legalmente en el 1940 y fue fundada por Willis Hoover en el año 1932. Legalmente ya, como institución en 1940. O sea, es una cosa de ahorita. O sea, no tiene ni 100 años, tiene como 80 años de fundada esta secta. Entonces, la iglesia de Jesucristo tiene 2000 años. Y dice la palabra de Dios que aunque venga un ángel del cielo con una doctrina distinta, sea anatema, maldito, rechazado, dice la palabra de Dios. Entonces, bien sabemos que la iglesia que Jesús fundó en Mateo 16, 13 y 19, como está claro en la Biblia, si quieren lo leen desde el versículo 16 en adelante, que sería Mateo 16, 16, 19, Jesús creó su iglesia y dejó a Pedro como papa de la iglesia. Y lo confirma también Juan capítulo 21, versículo del 15 al 17. Entonces, por eso estas sectas no debemos de escucharlas. Romanos 16, 17, 18. Esas personas vienen con labia a engañar. Tengan cuidado con los supuestos pastores porque pertenecen a sectas falsas. Ya les estoy diciendo por qué es una secta. Y para los que no saben qué es una secta es un grupo pequeño que se aparta del grande. La iglesia más grande del mundo es la iglesia cristiana católica y es de donde se separaron las sectas. La primera fue la luterana, que comenzó con el traidor y hereje Martín Lutero, que terminó traicionando a Cristo y a su iglesia, como mismo lo hizo Judas el traidor. Y Martín Lutero terminó ahorcándose, suicidándose como Judas el traidor. Y también creó herejías y doctrinas diabólicas como la sola fe. O sea, no hay que hacer obras para salvarse, no hay que ayudar al necesitado, eso no es necesario para salvarse. Y Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, dice muy claro que la fe sin obras es una fe muerta y que hay que hacer buenas obras. O sea, esa doctrina de Lutero también lo dice ahí mismo, esa cita bíblica que le di, que es como la de los demonios, la fe de Lutero. Una fe de creer pero sin obras. Entonces la Biblia es muy clara. También dice Jesús,
Mateo 25, versículo del 31 al 46, dice ahí muy claro que el que no hace buenas obras en la tierra se va al infierno. Les di las citas bíblicas, las pueden leer, se las voy a dejar ahí también en texto. Y ya saben que esa doctrina de las sectas son doctrinas diabólicas, demoníacas, infernales, que mandan a la gente al infierno. Y también esas sectas pentecostales están divididas, pentecostal unida, pentecostal dividida y todo eso, y salió de otra iglesia, ahí lo dice también la definición. Entonces es un libertinaje, un descontrol, un desenfreno de divisiones. Son más de 66,000 sectas que dicen ser iglesias, y la Biblia dice sean uno y estén unidos, dice Jesucristo, nos dice a los cristianos Jesús en Juan 17:21, estén unidos y sean uno ustedes como yo y el Padre somos uno. Jesús y Dios Padre son uno, están unidos. Entonces el diablo, que la palabra diablo también significa el que divide. Entonces ese es el que se ha encargado de dividir la iglesia y de tener todo este libertinaje de sectas protestantes. Entonces mucho cuidado con esas sectas, solamente hay una. Nuestra religión oficial dominicana es la Iglesia Cristiana Católica, la iglesia más grande del mundo, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en España, en Alemania, que incluso es de donde era Martín Lutero, el que dividió la iglesia, el primero, el hereje. De todos esos países, República Dominicana, en todas partes del mundo, en la gran mayoría de países, la iglesia más grande es la Cristiana Católica. La única iglesia apostólica que se podría comparar, que se asemeja un poco a la iglesia católica, que es la fundada por Cristo, la única que existe desde el año 33 hasta hoy 2020, es la iglesia católica. La única que se le acerca, que después de la católica es la segunda más grande del mundo, después de la católica es la ortodoxa. La segunda después de la católica con la doctrina más verdadera, la ortodoxa. La segunda más apostólica, o sea que existe de antes, cerca de los apóstoles, después de la católica, es la ortodoxa. Ninguna de esas otras sectas que ustedes han escuchado ni siquiera existía en esos primeros siglos. Así que no nos dejemos engañar. Volviendo al tema, el peregrino le falta formación y los sacerdotes los quieren ayudar. Hay unos sacerdotes ahí muy buenos, que, como el padre Chelo, con una persona de testimonio, con buenos conocimientos, que lo puede ayudar y orientar para que el peregrino siga llevando el mensaje por todo el país cuando se pueda seguir fuera ya de la pandemia. Bueno, mucha gente critica y todo eso, pero no critican al peregrino, se lo quisieron comer, pero no critican a los falsos profetas, que son muchos pastores que andan por ahí engañando con labia y con doctrinas falsas. Ahí vino un pastor de África que andaba recogiendo el dinero con cubetas, llevó 2 o 3 actores para que se sentaran delante, hicieron un drama de sanación, pero realmente son personas que lo que andan es detrás de su negocio. La Biblia dice en Isaías capítulo 56, versículo del 10 al 11, que los guardianes de esas sectas no saben nada, por eso tienen una doctrina tan errónea. Y también dicen el versículo 11, Isaías 56, versículo 11, que son como pájaros que no se sacian. Ellos son los pastores y que cada cual se divide uno de otro buscando su propio interés. Y esa profecía se ha cumplido con las sectas protestantes y los pastores, que andan todos divididos, miles y miles de iglesias de ellos mismos divididas, cada cual se divide sin estudio, sin preparación, detrás de su diezmo, de su interés, del robo del diezmo, que es antibíblico y que ellos no tienen autoridad, no están consagrados para recibir diezmo. A quien se le daba el diezmo en el Antiguo Testamento era a los sacerdotes, y ni siquiera los sacerdotes andan exigiendo ni pidiendo diezmo, porque ellos son como manda Cristo. Reciban lo que le den, reciben una ofrenda voluntaria, lo que la gente quiera, pero no exigiéndole el diezmo a la gente, que es un robo que tienen las sectas protestantes y los pastores. Entonces, ahí la Biblia habla muy claro, esa profecía se ha cumplido a la perfección. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, no nos dejemos engañar, escuchar el mensaje del peregrino, no llevarnos de sus errores o de los ataques y difamaciones que le hicieron, como algunas difamaciones que le hicieron, que el peregrino recibió un cheque de 9 millones y el cheque que pusieron tenía el nombre precisamente de otra persona, mientras él se llama Mildomio Adames y tenía el nombre de otra persona que hace campañas políticas. También dijeron que se había ahorcado.
Dijeron que el peregrino también tenía el coronavirus, lo cual también es falso. Entonces lo han difamado al peregrino. Entonces hay que tener cuidado porque es un ataque de Satanás para distorsionar el mensaje de Dios que llevaba este hombre de Dios, que con humildad, que quizás con cosas que puede corregir en la forma de explicarla, porque Dios obra de una manera, Dios necesita que la gente se vaya convirtiendo. Y según la conversión, Dios va a ir sanando la tierra, nos va a proteger y nos va a librar de esta pandemia. Nosotros tenemos que convertirnos, orar, arrodillarnos, humillarnos, pedir perdón a Dios, dejar nuestros malos caminos, orarle al Señor de corazón, arrepentirnos, y así el Señor nos va a librar de la muerte, de esta pandemia y de todo lo que nos pueda hacer daño. Entonces, no nos dejemos engañar ni de difamaciones, ni de chismes, ni de ataques, y mantengámonos firmes en la fe, siempre con Cristo Jesús y en su iglesia, apartado de toda secta protestante y de toda mentira del diablo que quiera venir a engañarnos. Así que ya saben, no nos llevemos de esta gente que se creen superhéroes y que están quizás más perdidos que mucha gente que andan por ahí, y que quizás no andan presumiendo de que son de tal ministro, superintendente y que aquello y que lo otro. Así que con humildad oremos y pidamos a Dios de corazón que podamos volver a la misa, que podamos volver al Via Crucis, que podamos volver a caminar en fe, en nuestra fe real y auténtica, que es nuestra fe cristiana católica. Le dejé textos aquí y le dejé también el texto debajo en el video para que vean en los comentarios por qué esas otras iglesias que no son católicas, esas otras iglesias ni son cristianas verdaderas ni son evangélicas, porque no hacen lo que Cristo manda, y les doy ahí razones bíblicas, y tampoco hacen lo que dicen los evangelios. Copiaron los evangelios de la Biblia católica, dicen ser evangélicas, lo que es una ofensa a la Iglesia Católica, dicen ser cristianos, lo que es una ofensa a la Iglesia Católica, que es la única fundada por Cristo y también la única que enseña la verdadera doctrina de Cristo y la verdadera doctrina de los evangelios. O sea, la única evangélica verdadera y la única cristiana es la Iglesia Católica, la que le enseñó al mundo los evangelios, cuando esas iglesias que dicen ser evangélicas y no lo son, que no lo son, pero dicen serlo, ni siquiera soñaban existir. Ya le demostré, esa iglesia a la que pertenece Ezequiel Molina fue fundada por un individuo llamado Willis C. Hoover, y nadie sabe quién es. Yo nunca había escuchado quién es ese individuo. Entonces, la Iglesia de Cristo no la fundó Willis C. Hoover, la fundó Cristo Jesús hace 2000 años, en el año 33, con sus apóstoles y con Pedro como papa. Lo dice la Biblia muy claro, que Pedro fue el primer líder, y papa significa padre. Y dice la Biblia en Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22, cuando un rey le da las llaves a alguien de su comunidad, pasa a ser un padre para la comunidad. Jesús es el rey de los reyes. En Mateo 16, 19, le dio las llaves a Pedro. Y entonces ahí, dándole Jesús, siendo Jesús rey de reyes, como dice Apocalipsis 1:5, entonces así Pedro pasó a ser un padre para la comunidad de Cristo, que es la iglesia. Entonces también lo confirma Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Algo en lo que debió de fijarse el pastor Ezequiel Molina antes de hablar y atacar al peregrino es que una supuesta pastora llamada Belkis Núñez, me parece, estaba haciendo culto en Higüey, y precisamente para el colmo ella pertenece a la misma secta pentecostal, aunque están divididos, son iglesias clandestinas, por lo menos la de ella, por lo que entendí que ella explicó. Ella no pertenece a un concilio, entonces es una iglesia clandestina. Normalmente los pastores sabemos que no estudian, no se preparan, y un espíritu es que supuestamente les habla, entonces le hace unos llamados sin consagrarse, sin nada, aparte de que mujeres pastoras o ministras y guías en la iglesia, eso es antibíblico. Eso va contrario a la palabra de Dios. Por eso nunca van a ver en la Biblia a una mujer guiando a una comunidad o a una iglesia.
Entonces, porque eso es antibíblico. Y lo explica muy claro el apóstol Pablo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, encima de que estas personas no son consagradas, ni siquiera están en la iglesia de Cristo, y se hacen muy de líderes y de pastores y arman unos shows y unas cosas increíbles. El caso es que finalmente, para terminar, esta pastora, ahora en la cuarentena que tenemos por el coronavirus o COVID-19 en República Dominicana, ella estaba en su iglesia haciendo un culto, entonces ahí estaba con muchísima gente y fue la policía, ella dijo unas 60, 80 personas, entonces llegó la policía, la detuvieron, se la llevaron presa, tuvo que pagar una multa y yo no sé si esté presa todavía, no sé qué pasó, cuánto tiempo duró presa. El punto es que esta iglesia, que es la misma del pastor Ezequiel Molina, es la pentecostal a la que pertenece esta pastora. Entonces, mira cómo él estaba juzgando al peregrino, pero entonces una persona de su iglesia, o no sé, están divididos ellos, pero de la pentecostal, entonces viene y la hace peor, porque el peregrino iba en peregrinación solo en las calles y la gente que debieron de ir algunos, pero mantener la distancia, no mantuvieron la distancia, fue más culpa de la gente porque eran todos mayores de edad. Entonces, pero en el caso de la pastora, que era en su iglesia, supuestamente habían unas 10 personas para grabar en vivo, para transmitir, entonces, pero tenía las puertas abiertas, entonces se metieron 70, 80 personas, entonces fue culpa de ella de no organizarse y de que no cerró la iglesia, o a las personas que llegaron no les dijo, mira, estamos cerrados hasta luego aviso por el coronavirus, no podemos reunirnos más de personas, síguenos en las redes para que lo veas por las redes y eso, y le hubiese explicado y así se hubiese evitado pagar esa multa que le tocó pagar de 5,000 pesos y también de que la detuvieran. Eso debería de ser una vergüenza, porque está claro que se dijo que no se deben de reunir personas. Imagínate lo que son 70, 80 personas reunidas, si no eran más. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con estas sectas que están bien, bien desubicadas. Y pues, entonces, mucho cuidado y antes de juzgar, pues revisarse, porque este pastor quiso como comerse al peregrino, entonces más atrás, a los pocos días, la pastora pues la hizo mucho peor, porque lo hizo en un templo donde ella podía decir, poner orden y no lo hizo. Entonces, pues lamentablemente, el peregrino en la situación que estaba no tenía la culpa ni tampoco podía poner orden porque era una multitud mucho más grande, eran cientos y cientos de personas. Ahí no se veía el límite, eran algunas 2,000, 3,000 personas que habían con el peregrino detrás de él. Entonces era mucho más difícil para él y la policía poner el orden. Pero en una iglesia donde hay 70, 80, 90 personas, pues es mucho más fácil y más que hay un micrófono y es cerrado, se escucha mejor. Entonces se podía poner orden, entonces no lo hizo. Entonces eso era lo que el pastor tenía que criticar. Yo no he visto al pastor Ezequiel Molina criticando a esta pastora. Según ellos, pastora, no sé bien cómo es que es ese asunto de pastoras guiando iglesias con su propia iglesia, que la fundan ellos mismos y que no están ligados a nadie, nadie lo consagró. No entiendo cómo es que se maneja eso, pero no sé cómo no se pudo controlar esa situación. Bueno, pues esto fue lo más impactante, que tampoco le dijeron nada los que estaban criticando, comiéndose al peregrino. Bueno, entonces a esta pastora no le dijeron lo que debieron de decirle, que fue llamarle la atención y que tenga mucho más cuidado y que cuide a la gente, porque el problema es que cuando se reúnen personas así, fue una irresponsabilidad muy grande de parte de ella, porque cuando se reúnen personas se contaminan ahí con otro individuo, entonces ya cuando van a la casa se multiplica el virus y nos afecta a todo el país. Entonces esta pastora debió de ser suspendida, debió de tomarse medidas más drásticas porque
fue dentro donde ella podía poner orden y no lo hizo. O sea que esta persona necesita una capacitación para que ella sepa lo que es y lo que implica el virus y que se sigan contagiando más personas, porque al parecer no sabe. Bueno, pues muchas bendiciones, hermanos. No olviden suscribirse al canal. Oremos para que sea ya el fin de la pandemia, que la pandemia pueda cesar en nuestro país y que podamos pronto volver a la normalidad. Pero lo más importante es que podamos aprender de esto, reflexionar y acercarnos más a Dios. Dios les bendiga y mucha paz para todos ustedes.